Señor Segovia, muy buen día. Mi nombre es Rubén Dorantes. Soy un ferviente seguidor de su contenido. Usted es un increíble narrador. Disfruto mucho todo lo que hace y por esa misma razón quiero compartirle una historia que he conocido durante mi viaje. Actualmente me ubico en Pulau Ubin. Es una isla en Singapur y hay mucho que aprender en este lugar. Hace unos pocos días estuve como turista conociendo. Mi esposa y yo conocimos varios lugares de por aquí. Es un lugar demasiado verde, sin duda de los mejores lugares que he visitado. Y como en cada zona del mundo, siempre hay algo paranormal que usted tiene que saber. Durante nuestro recorrido, el guía que contratamos nos llevó a un lugar muy peculiar. Era una especie de capilla donde había un altar de porcelana. Debo decir que no se veía nada mal, pero lo particular de todo es que estaba hecho para honrar a una niña pequeña. Parece ser que en 1914, una pareja de alemanes y su hija fueron detenidos por los británicos bajo la sospecha de ser espías. Algo muy común en ese tiempo. Durante la emboscada, la pequeña pierde su muñeca y suelta a su madre de la mano para regresar por ella. Pero eso terminó en tragedia. La niña cayó por un precipicio y perdió la vida al intentar encontrar a su muñeca. Los locales, después de enterarse de esta situación, decidieron hacer un altar para homenajear la situación vivida, pero más enfocado en la infante. Algo que se dice es que en el altar de porcelana tiene un mechón de cabello de la pequeña, pero no me consta y por esa razón no quiero asegurarlo. Pero sí se supone que la niña encontró su final en ese mismo lugar de la capilla. Entonces podría ser posible que sí se encontrara un mechón de su cabello. Siempre se le dejan flores ahí. Llegan a ese lugar personas de diferentes religiones a orar por la niña. La diversidad es algo que destaca y eso me resulta muy bello. Anteriormente, yo tenía la creencia de que los fantasmas te atormentaban siempre. Era como si en automático, después de pasar al otro mundo, se hicieran negativos, y con esto no me refiero a malignos. Me refiero a que por alguna razón siempre generan sustos o sensaciones muy raras, al menos para mí. Nunca han sido situaciones bonitas y me atrevo a mencionar que así es la mayoría de las veces. No sé si se deba a una negación por dejar de vivir o asuntos pendientes, tal vez por la forma en la que fallecieron, pero sin duda es una constante el atormentar a los vivos. Y en este caso pasó algo similar. No del todo, pero sí hay cosas malas involucradas. Y creo que radica en el contexto histórico en el que sucedió. De 1914 a 1918. Fue un momento horrible para todo el planeta. Y lo siguiente también, pero esta historia es de esa época. Cuando entré a la capilla, donde se encuentra el altar, sentí algo extraño. Las oraciones ayudan mucho al ambiente, pero siento que es complicado contener el sufrimiento que quedó impregnado en ese lugar. Y una vez que te paras en ese terreno, sientes un dolor horrible en el torso, casi como si buscaras sofocar a la persona que lo tiene. No sé si les pasa a todos, pero yo lo sentí todo el tiempo mientras estaba en ese lugar. Después de alejarme, no lo volví a sentir. Aunque existe un pero. El malestar físico desapareció y eso fue maravilloso en más de un sentido. Pero hubo otras cosas que yo no creí que sucederían. Y en un principio pensé que debían ser casualidad, incluso mala suerte. No fue así. Era algo más, y lo sé porque conozco del tema, no tanto como usted, pero no soy un principiante o una persona de las que se sugestiona. No lo soy y me enorgullezco de eso, pero insisto, eso me ayudó a saber que era algo más.
Cuando nos fuimos del lugar tuvimos que caminar por una zona llena de árboles muy grandes y llenos de hojas verdes, también muchos arbustos y plantas llenas de vida, pero descubrimos que algo más estaba entre nosotros. Nos seguía a nuestro costado izquierdo, corría y se escondía al mismo tiempo, pero alcanzamos a ver pies descalzos y manos tocando todo a su paso. Pensamos que era una persona local y no le dimos importancia, hasta que un grito generó un silencio devastador en todo el lugar. El guía nos explicó las palabras que escuchamos. Al traducirlas, decía: quiero mi muñeca. Seguido de la explicación no pasó ni siquiera un minuto y escuchamos otro grito, pero este fue muy desgarrador. Nos asustó mucho más que el primero. Este significaba auxilio. El guía no sabía por qué se estaba manifestando tanto con nosotros. Él nos explicó que lo más extraño que se escuchaba en esos terrenos eran susurros o ramas siendo pisadas. Era la primera vez que él veía actividad paranormal tan intensa. Yo quiero suponer que el cambio se debe a mi esposa y a mí. Los dos nos dedicamos a la investigación paranormal desde hace 7 años, y eso nos ha hecho más susceptibles a cosas de esta índole. Así que tenía sentido que hubieran manifestaciones más fuertes con nosotros. Todo esto estaba sucediendo a las 2 de la tarde, aproximadamente. No en la noche, como normalmente podría suceder. Y eso también fue extraño, incluso para nosotros. La actividad era demasiado para un día con el sol al descubierto. El guía hizo mención a una cosa que me parece muy pertinente agregar. Sus palabras fueron las siguientes: la niña ha consumido mucha negatividad. Nosotros los locales creemos que se ha convertido en un espíritu malo y encaprichado que no quiere trascender. Con esas palabras, estuve a punto de decirle a mi esposa que hiciera lo suyo. Es una gran medium, pero no sentí que fuera correcto. Estábamos de vacaciones y quería respetar eso. Si de ella salía la idea de realizar alguna actividad, lo aceptaría. De no ser de esa forma, seguiríamos como hasta ahora. Parece chiste, pero ella en menos de 30 segundos me dijo: hagamos una sesión improvisada en una sombra. No me quedó de otra que decirle que sí, pero antes de acceder le pregunté más de una vez si estaba segura sobre eso. Y ella no dudó en responderme de forma positiva siempre. Por supuesto, iba a ser complicado realizar una sesión en un lugar así, a pesar de ser una hábitat tranquila. Sí podía haber muchas interrupciones que afectaran todo el proceso, y las hubo. Por esa misma razón decidimos desistir en ese momento. El guía nos dijo que podríamos regresar al lugar y esperar a que dejara de llegar la gente o buscar una zona más privada de ahí cerca, lo cual aceptamos para realizar la sesión de la mejor forma posible. Pasaron algunas horas para poder realizarla. Aprovechamos para comer algo y tener algunas conversaciones con los locales sobre la historia de la niña, sobre la pérdida de la muñeca y todo lo que ha provocado en ese lugar desde entonces. Eso nos ayudó mucho para entender mejor toda la situación. Descubrimos que los primeros años después del fallecimiento de la niña, las muñecas que llegaban a tener personas cercanas al lugar siempre desaparecían y las encontraban medio enterradas o nunca aparecían. Después que el altar fue terminado, las oraciones ayudaron a calmar un poco a la niña, pero sucedió algo más. Un hedor se manifestó de la nada. Nadie lo podía soportar. No querían ir a dejar sus oraciones o se salían muy rápido, ya que era insoportable. Pero empezaron a llevar flores y eso ayudó a que también cesara esa manifestación. Eventualmente, personas de diferentes religiones bendijeron el lugar. Eso calmó todavía más a la niña, pero los susurros fueron la última manifestación
que apareció. Los turistas locales comenzaron a informar sobre susurros y todos decían lo mismo: quiero mi muñeca. Nadie informó haber sido dañado ni nada, tal vez atormentados de cierta forma, pero nunca fuera de eso. No hubo personas lastimadas, la niña no es mala, y eso se confirmó una vez más que logramos hacer la sesión. Otra de las cosas que descubrimos y que el propio guía no sabía era que la pequeña no perdió la vida con la caída. Seguía consciente. El problema fue que sus padres eran llevados por los británicos y nadie le ayudó. Tardó horas en que dejara este plano y eso también afectó su conducta para que decidiera trascender. La tragedia se adueñó de una niña que solo quería su muñeca. Como le escribí con anterioridad, es muy importante conducir la sesión en un lugar donde haya la menor cantidad de interrupciones posibles, aunque eso usted ya lo sabe. Pero creo que para fines de esta carta es importante mencionarlo de manera breve. Nos acomodamos junto al altar y volví a sentir el olor en el torso, pero ahora era más fuerte. Fue complicado tolerarlo, pero ni modo. La luz tenue fue una ventaja para nosotros, pero después de hacer todo lo necesario, iniciamos de lleno. En la sesión nos acompañó el guía, la persona encargada de cuidar el altar y dos curiosas locales, todos creyentes y testigos de algún suceso paranormal relacionado a ese lugar y con ganas de saber más. Todos los presentes teníamos muchas dudas, pero nuestro principal objetivo era ayudar a trascender a la niña. Y nos comprometimos a eso. Los primeros minutos después del contacto fueron para intentar entender a la niña y le aseguro a usted que lo hicimos. El ambiente se tornó demasiado depresivo. Todo sentimiento positivo desapareció por un buen rato y la temperatura disminuyó. La niña se negó a hablar varias veces, pero poco a poco se fue abriendo y comenzó cuando la empezamos a tratar como una niña, no como algo más. Por un momento olvidamos de quién se trataba, y eso era lo que importaba. No es su estado material. Cuando partimos de esta premisa, la niña se fue acercando y hablando con más naturalidad. Seguía asustada y muy triste, pero ya estaba dispuesta a comunicarse con nosotros. Nuestra primera conversación no fue de una conversación como tal. Ella repetía una y otra vez lo mismo: quiero mi muñeca. Después de eso y de una impresionante empatía de parte de mi esposa, la pequeña se comenzó a expresar de forma diferente. Ya decía otras palabras, pero en frases muy cortas. Y debo decir que lo que estoy a punto de escribirle me cuesta mucho trabajo. No deseo a nadie que viva algo parecido. Cuando la niña se manifestó por completo, no hubo una sola persona que no derramara lágrimas de dolor, tristeza e impotencia en ese lugar. De alguna manera vi y sentí lo que ella vivió. Fui una vez más, y después de varias décadas, un niño de algunos 6 años. Veía cómo sacaron de su casa a sus padres y a ella bajo sospecha de espionaje. Nunca se tentaron el corazón. Porque ella estaba presente. Tirones, golpes y empujones fueron una de las muchas cosas que tuvieron que soportar. Mientras más se resistieron, más agresivos fueron con ellos. La pequeña vio todo. Tuvo que soportar ver a su madre y a su padre derramar más que saliva. Tuvo que ver cómo caían al suelo y los arrastraban sin compasión del cabello o de algunas extremidades. En uno de esos momentos ella se detuvo y cerró sus ojos. No quería seguir viendo, ya no quería caminar, pero fue jalada por uno de los británicos. En el movimiento brusco dejó caer su muñeca, y eso cayó en un precipicio provocado por un deslave. El hombre la vuelve a jalar con menos fuerza, pero
Ella, gracias a eso, logró zafarse y fue en busca de su juguete favorito. No alcanzaron a recuperar a la niña. Lo último que supieron de ella es que cayó por el mismo lugar donde terminó su muñeca. Creyeron firmemente que no sobrevivió a la caída, pero desafortunadamente fue así. No pienso describir lo que sucedió después. Solo diré que ella seguía viva, tenía huesos quebrados y al poco tiempo algunos animales se acercaron a ella con hambre. Eso me dejó sin aliento. Tras escuchar o ver todo lo ocurrido, justo como ella lo vivió, no pudimos hacer nada que una sola pregunta, y fue la siguiente: ¿qué necesitas para descansar en paz? Inmediatamente después de preguntar qué es lo que necesitaba para descansar en paz, después de eso vimos a la muñeca. Estaba enterrada en metros bajo tierra de ese sitio. No había forma de que la pudiéramos sacar. Después de todo esto nos despedimos de ella y de los demás. No volvimos a regresar a ese lugar, pero de corazón esperamos que un día ella logre descansar. Atentamente, Rubén Dorantes.